Estás escuchando B de Biblio. ¡Más que solo libros! Lecturas que transforman. Narrativas que inspiran el cambio en la universidad. Hola, mi nombre es Barry Ugalde. Mi nombre es Katy. Y esto es B de Biblio, más que solo libros. El día de hoy, bueno, nos encontramos en el marco del Coloquio Internacional de la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez Brenes 2025, una cita anual que nos invita a mirar la biblioteca como un espacio para transformar, comunicar e incluir sobre todo el diálogo con las personas en condición con discapacidad. Para esta conversación nos acompaña el máster Noel Ríos Emicente, especialista en lectura, fomento lector y trabajo comunitario, como un sólido trayectoria en el ámbito bibliotecológico y educativo. Actualmente es doctorado en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM, donde su investigación se centra en el impacto del currículo bibliotecológico y en la comprensión lectora. Desde el 2014 imparte la asignatura Lectura, Lectores y Bibliotecas en la UNAM, integrando enfoques constructivistas y prácticas lectoras significativas. Exacto, bienvenido. Noé. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Entre estas actividades que hemos tenido esta semana, ha sido ponente y tallerista en eventos internacionales también sobre cultura y comunidad, y ha coordinado proyectos con semillas lectoras enfocadas en la atención social a través de la lectura. ¿Verdad? Es correcto, sí. Además, su producción académica incluye capítulos de libros y direcciones de tesis sobre lectura, plataformas digitales y literatura infantil. También ha impulsado el acceso abierto al conocimiento mediante el desarrollo del repositorio Atenea Digital. Es correcto, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido. Bienvenido. Queremos empezar como esta plática con una pregunta bien sencilla, pero tal vez bien interesante. ¿Cómo llegó usted a la bibliotecología? Oye, claro, a veces las preguntas más sencillas son las más difíciles porque son entrañables. Sí. Mi camino a la bibliotecología nació desde la pedagogía, que soy inicialmente pedagogo, y por una lectura recomendada de Shera, y también entrando con Ortega y Gasset a la misión del bibliotecario, me di cuenta que no puedo separar yo la educación, la pedagogía y esos flujos de la lectura. Y también, pues yo crecí como un lector y yo quería compartir eso, y a veces como lector me sentía aislado, que no tenía con quién compartirlas, y ya estudiándolo y viendo que en la literatura hablaban y me podía yo representar en ellas, y que había una carrera y que había posgrados, dije, de aquí soy, y pues aquí estoy. Sí, me enamoré de la bibliotecología. Excelente. Dentro de esas lecturas que usted nos hace referencia, la que más, usted nos preguntaba en los talleres de estos días, pero me gustaría saber ahora su parte, esa lectura que lo haya marcado a usted en infancia, adolescencia. Claro, bueno, es una pregunta de taller detonante, y yo en el taller me menciono muchas cosas detonantemente, pero ya en un sentido íntimo, sí es cierto la que mencionaba. Por un lado, Ética para Amador, de Fernando Sabater, y sobre todo por un capítulo que se titula Haz lo que quieras, y es un libro donde Sabater le dice a Amador, su hijo, creo que no hay mejor consejo que te pueda dar, aparte del confía en ti, pero haz lo que quieras. Y yo dije, yo quisiera que mis papás me dijeran, ¿no? Me liberaría mucho, haz lo que quieras. Y dije, lo voy a tomar. Y luego el libro me dijo, ¿sabes qué es lo que quieres? Y ahí comenzó como una introspección muy valiosa para mí. Y saber qué es lo que quiero y perseguirlo, creo que ha sido una constante en mi vida desde ahí. Y también otro libro, bueno, es Siddhartha, que es un libro que me ha llevado al camino de la relectura, de volverme a encontrar, y un compendio de cuentos del Príncipe Cangrejo, donde yo era todavía más niño, y yo me gustaba encerrarme a releer y releer y releer los pequeños cuentitos. Creo que esos 3 libros me han acompañado a lo largo de mi vida. ¿Alguno de estos fue en ese tránsito de pedagogía, bibliotecología? Claro, yo creo que en ese tránsito, Ética para Amador, porque
de hecho yo creo que es el libro que más veces he leído, muchas veces lo he leído, y en esos tránsitos donde a veces la vida te muerde, porque la realidad es así, donde uno puede perder el camino y regresar a haz lo que quieras, me volví a preguntar, a cuestionar en mi identidad, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ser pedagogo? ¿Quieres continuar con el tema de lectura, de atención a problemas de aprendizaje? Persíguelos. Yo creo que este libro es el que más ha estado involucrado en todo ese tránsito, Proceso. ¿sí? ¿Qué necesita una propuesta de animación lectora como para llamar la atención independientemente de sean niños, adultos? Híjole, qué buena pregunta, porque enfatizaría yo que han comentado llamar la atención. Y llamar la atención me parece que es como ponerle foco y que los demás lo volten a ver. Y el tema de la animación lectora, y me gustaría referirme concretamente más al fomento y a la promoción, una categoría un poco más amplia, sería más en cómo poder impactar en ellos, no solamente que te volten a ver, eso lo podemos hacer desde políticas, desde estrategias o incluso desde marketing. Yo creo que detrás de ello tendría que haber un diagnóstico de necesidades que tienen las poblaciones, y centrar muy bien que la biblioteca es un organismo vivo que atiende a estas sociedades, a estas parcelas, y el impacto que pueda hacer tendría que ser desde la congruencia que hay entre las necesidades sociales, las características que tiene mi población, las infancias, y desde ahí yo comenzaría a hacer una selección, una curaduría de cuentos, de estrategias, y conociendo a mis usuarios, comenzar a ver qué dinámicas les pueden funcionar a ellos, y comenzar a través de ellos también a generar difusión y promoción, porque nosotros, igual que como decía Juan Villoro en el libro Salvaje, que los libros se encadenan con otros libros y traen otros libros, también las personas. Voy a traer también a José Vasconcelos, ¿no? Que él decía que los buenos libros son aquellos libros que te agarran de los talones y te impulsan hacia arriba, y uno habla del libro, uno quiere compartir esas lecturas. Y desde ahí, pues las personas también se vuelven ecos de las demás voces, y en ese mismo sentido, me gusta un libro, me gusta la vivencia que viví ahí en la biblioteca, voy y le digo a mi amigo, le digo a mi primo, le digo a mi mamá, vengan, estoy viviendo esto, y más que la historia, ellos comparten la vivencia. Y esa parte de compartir la vivencia es la que nos atrapa y es la que hace que los demás lleguen. Concretamente a esa pregunta, esa muy buena pregunta, yo creo que me centraría en generar vivencias en los espacios de biblioteca significativas, tocando la parte emocional y muy fuerte en la parte social, porque ante todo somos gregarios, somos muy sociales. Sí. En este sentido, sobre la misma implementación lectora, ¿verdad? En las personas, pero podemos darle vuelta hacia el lado de personas con discapacidad, ¿cómo podemos acercarlos? Claro. Sin caer así como en una línea que conozcamos todos como muy estricta, como... Claro. Claro, bueno, en este sentido yo creo que la parte de la administración y la gestión de las unidades es muy importante, porque necesitamos tocar, una, el tema de los espacios, y dos, no hay recetas para atenderlos, no podemos tener a un especialista a otro porque tenemos una diversidad de situaciones y casos. Yo primero trabajaría en los espacios, luego trabajaría con el personal que hace animación, personal de biblioteca, para que puedan en determinado momento adaptar voces, trabajar con otros recursos, también incorporar al desarrollo de colecciones otro tipo de recursos, puede ser en braille o puede ser libros aún más grandes, con proyecciones, y yo creo que además de los espacios, la capacitación bibliotecaria, trabajaría en la sensibilización de todo el personal, de brazos abiertos, porque no son personas diferentes. Sí. O sea, son personas que tienen condiciones, sí, pero son iguales a nosotros.
solamente tendríamos que incorporarlos y nosotros también entregarnos con ellos. Sí, y si lo vemos desde la otra perspectiva, de incluir a otros lectores para que se instruyan que existen personas con discapacidad. Genial, esa idea me parece muy buena, porque no hay mejor acercamiento que la horizontalidad en estos procesos. Y nosotros al compartir, te voy a incorporar, porque yo quiero que vivas lo que yo he vivido. Y desde ahí yo puedo ponerme muy empáticamente en tu misma condición. Al trabajar con tu comunidad y generar la parte social, ellos mismos van a mediarse socialmente y se va a lograr. Sí, van a llegar a abrirse y nosotros como sociedad vamos a aprender a abrazarnos en Claro, igualdad. claro, y además también quiero ahí resaltar que las mismas personas te enseñan. O sea, sus mismas necesidades, sus mismas características y en las mismas interacciones son tus mejores maestras. Sí. En esas mismas. Recuerdo que tenía un conocido, un gran lector, le gustaba mucho Dostoyevsky, Eber Pérez, y a él le gustaba mucho tocar. Y él decía, yo quiero contar cuentos que he escuchado y imprimía sus cuentos en braille y él ponía su grabadora y él mismo generaba sus audios para su comunidad Tiflo y era un usuario y a mí eso me impactó mucho. Ellos mismos comenzaron a impactar en mí y en todos. Claro, ayer usted nos dio un ejemplo sobre cómo la lectura puede ayudar a esta aceptación. Me gustaría que la compartiera así. Usted habló sobre un libro, si hay una persona que tiene síndrome de Down en un aula, en un espacio académico, entonces, Claro, bueno, ahí la idea es, era dentro de una actividad muy característica en esa situación y los libros como los recuerdos, llega un momento en que uno en la vida necesita recuerdos y uno de repente necesita cuentos y lecturas. Y en la situación en la que estábamos en el taller, tocaron ese tema de qué pasa cuando hay alguna situación y saltó un libro por ahí que yo traía en la mochila, en la memoria, donde una niña que tiene síndrome de Down le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué dicen que soy un angelito? ¿Por qué me ven diferente? ¿Por qué mis manos tienen diferente la huella? Y en este tipo de interacción de cuento, que por supuesto yo como lector de primer impacto que llego, me acerco al recurso, lo leo y me impacta, y lo quiero compartir, cuando llego a una comunidad y lo veo, lo que hago es sacarlo. Ajá, es decir, voy a hacer algo que es iterativo, pero es muy real. Nosotros como mediadores, como animadores, como personas que lo promovemos, necesitamos tener más amplitud en nuestro ropaje y equipaje lector para poder brindarlo, para poderlo dar y visibilizar las diferentes situaciones, que no será la única. La literatura infantil ha tenido un auge tremendo, tocando una diversidad de temas y con una profundidad muy aguda. Eh, y ahí nosotros a veces en el peloteo, en los malabares que tenemos que hacer, incluso podemos tropezarnos, pero, y es mucho, hay que acercarnos a esos recursos. claro, usted mencionaba sobre las lecturas que hay muchas que tocan temas muy sensibles. Abrimos ese portal dando una lectura un poco sensible a estudiantes. ¿Qué debemos hacer después? Qué buena pregunta. No diría que todas, pero la literatura, los cuentos, tú puedes desmenuzarlo a la profundidad hasta donde tú gustes. Ajá, es decir, puedes quedarte en la superficie de una narración y la pasas bien, pero si tú entras a las emociones que tuvo Caperucita, es como, bueno, no era un cuento que iba a ser tan profundo, pero en el giro didáctico puedes tocar temas muy agudos. Eso hablando del cuento y de cómo nosotros podemos transformarlo. Y en el caso de que hay cuentos que en sí mismos son muy duros, Exacto. que están diseñados para mostrar realidades tan fuertes y que Crudas. alcanzan crudas,
y que alcanzan también a darle una voz a los creadores. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del cuentito de Jules, donde Jules es víctima de una violencia tremenda, donde además por su edad, por sus características, no tiene desarrollada completa la resiliencia, y donde la identidad, que además siempre va a estar incompleta y siempre vamos a estar completándonos de una u otra forma. Y dependiendo de la edad también. Y dependiendo mucho de la edad también, y de la situación, el contexto y de nuestras heridas. Él recibe críticas del pelo, se corta el pelo, entonces ya no tiene pelo, tienes la cabeza como bola de billar, me pongo una gorra, se te ven las orejas, me corto las orejas, entonces no veo y choco con todo y me lastimo y cada vez va increciendo el cuento y se convierte en un cuento muy duro, muy sensible, que nos mueve todas las fibras y también no es como señalar, por un lado, la violencia que hay en la sociedad y que hay personas agresoras, sino también que el agresor no es malo en sí mismo, probablemente sea agresor, pues porque también tiene una situación muy dura. Ajá, entonces ese tipo de cuentos tan duros hay que trabajarlos mucho, interiorizarlos, verlo como un fenómeno, y en esa lectura muy específica para atender o visibilizar algunos temas con nuestra comunidad y para la capacitación también del personal, es recomendable tocarlos, meternos a ese tipo de cuentos, vivirlos, y ahí otra vez el énfasis, vivirlos, porque nadie da lo que no tiene. Y si tú no has vivido esta transfiguración que tienes tú con un cuento, con estas emociones, no vas a poder manejarlas, ni compartirlas, ni gestarlas, ni incorporarlas en tus dinámicas. Y luego, efectivamente, no es el cuento y ya. Exacto. ¿No? Respondiendo hacia la pregunta, sino un cuento en sí mismo tendría que tener un pre y un post, sobre todo pensando en que nosotros generamos cadenas didácticas, secuencias didácticas, donde yo no puedo llegar y decirte, te amo, y bueno, me llegó así, perdón, pero me lo repites, no me está llegando a la emoción ese te amo, ¿no? Entonces, a ver, no, primero te pongo musiquita, o sea, hay un camino que va abriendo la posibilidad emocional, la posibilidad sensible, y entonces va el cuento. Con toda tu intención, con la magia que puedas tú compartir, y una vez que viene el cuento y se da, ¿qué vas a hacer con eso? Es el post, ¿qué vas a trabajar? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo gestiono? Y desde ahí no hay recetas, ¿no? Eso es la parte que más me gusta. Si bien es cierto que hay técnicas de narración, técnicas de animación, directas, indirectas, o sea, sí, pero depende mucho de los usuarios que están en ese momento. Y en ese momento, que es el post, sí, claro, vas a hacer una planeación. Y digo, bueno, en esa planeación, después de esto, yo voy a pretender que escriban algo, que dibujen algo con esto, intentar resolver ese nudo de acuerdo al objetivo inicial con el que yo empecé el pre. Y desde ahí algo que hemos visto en estos cursos es que leer por leer desde la animación lectora no funciona. O sea, yo no llego, te doy un cuento y bueno, gracias, nos vemos el día de mañana. No, ¿no? Necesitamos un seguimiento, el pre y el post, ¿no? Bien, incluso me atrevería yo a decir que atendiendo desde la parte de diagnóstico, desde los objetivos que uno tiene, ¿cuál es el proceso que tú quieres atender? Si es cognitivo, si es emocional, si es social, incluso motriz. Si con ese cuento voy a poder yo recortar, pegar, colorear, construir cosas, pues va a ser un cóctel muy, muy nutritivo para la población. Sí, esa frase que usted, bueno, la dijo ayer y la dijo hoy, ¿verdad? Leer por leer no sirve de nada. Sí. A mí la verdad es que me impacta mucho, es una frase que muy bonita, o sea, tiene que quedarnos algo, sí. O sea, leer por leer no sirve de nada. Claro, y qué bueno que lo menciona, porque sí digo, leer por leer no sirve, pero sí hay que darle el sentido correcto, ¿no? Porque digo yo, es algo muy rico leer por leer cuando eres un
lector curioso, hecho y que vas leyendo lomos de libros, agarro un libro, lo ojeo, leo un párrafo, lo cierro, o sea, ese tipo de lectura está excelente. Sí, también está Ajá, está muy bien. Yo lo digo en el contexto de que cuando tú vas a atender a una población, a tus usuarios, a una comunidad, tú no podrías pensar solamente en, bueno, como estoy en el área de esto y voy a, pues leer, eso sería leer por leer, sin un sentido, sin un para qué, sin una intención, o bien es que necesito que se mueva mi colección. No, no es así. Hay que pensar en el otro, en las necesidades del otro. Desde ahí es el contexto de leer por leer, pierde todo el fuego. Sí. No va a llegar esa parte nutritiva y sabrosa. Eso me recuerda mucho a a la bibliotecología social, Hmm. que debemos estar muy atentos al entorno Sí, y de cómo podríamos intervenir sobre él, gestionado desde un centro de información. claro. Y bueno, yo creo que ahí este enfoque de bibliotecología social y humanista sí tiene que estar muy puesto porque ante todo estamos trabajando con personas humanas. Sí, Y ante todo, nosotros tenemos que eh, tomar en cuenta la razón de ser de la bibliotecología, ¿no? ¿Qué es el usuario? ¿Qué es el otro? Y desde ahí va a girar todo. Es una manera rica. Que además, cuando uno se enamora de la bibliotecología, de la lectura, después ya no lo piensas, ¿no? Piensas, este libro es para tal, exacto. eso va a ir para acá, u otra biblioteca, este va a ser para tal biblioteca y hace redes y te estás compartiendo eso. Sí. Lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a hacer unas últimas dinámicas con Claro Noé que sí. para disfrutar. Entonces, en una biblioteca, un adolescente, alegría, magia y Creatividad. creatividad. Ok, yo pensaría en un cuento titulado En búsqueda del separador perdido. Y desde ahí lo detonaría. Es decir, estoy buscando un separador. ¿Dónde está? No lo sé. Me dijo Sofía que lo dejó en un libro verde. En un libro verde delgado pero muy alto. Y que era un libro de magia. Y yo voy a comenzar a navegar en el primero. Llegué y le pregunté a la bibliotecaria que si sabía de un libro así, verde y delgadito. Y me dijo, no, me dio muchos títulos y me acompañó y comenzamos a pasear por toda la estantería. Fue mágico. Y no lo encontramos. También hay misterio en ese cuento. Excelente. Bueno, no sé, por ahí podríamos Está comenzar. excelente. No, muy bueno. Muchísimas gracias, Noé, por el tiempo. Creo que estuvo muy enriquecedora la plática y ojalá hubiésemos tenido al menos 2 horas para poder seguir Ay. platicando. Muchas gracias por la Gracias. invitación y pues seguimos en esto, el diálogo continúa. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional. Ve biblio más que solo libros. Goodbye.